Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama Bendecido para bendecir, y es en relación a cómo Dios usó a Jacob después de haber usado a Abraham y a Isaac. Bien, ¿qué es lo que hace que una persona pueda bendecir a otra? ¿Qué significa bendecir? ¿Puede un no cristiano bendecir a otros, inclusive a cristianos? ¿A quién o a quiénes le dices tú, Dios te bendiga? En esta semana, después de que di una moneda a alguien que cuidaba carros en una supertienda de la ciudad, me dice, Dios lo bendiga. Y bueno, eso hacen algunas personas cuando tú das una moneda. Y yo pensé, yo me siento bien que una persona a quien tú ayudas, aunque sea con una manera, te desea eso. ¿Desde dónde lo hace? ¿Cuánto conoce de la bendición de Dios? Bueno, creo que Dios toma en cuenta eso. Pero lo que voy a hablar es otro tipo de bendición. Vamos a tratar de explicarlo. En el primero de esta serie de sermones, de meditaciones, reflexiones de los últimos meses, hablando de Abraham, mencioné que Dios lo llamó y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, ahora vamos a hablar de Jacob y vamos a ver cómo es un legado de Dios, cómo es la misma bendición, la misma promesa para Jacob, la que Dios hizo a Abraham, la que reiteró a Isaac y ahora a Jacob. Dice la bendición, vamos a pensar primeramente, bendecido para bendecir, vamos a pensar en la bendición de Isaac a Jacob. Dice Génesis 28:3, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esta no es la bendición que Jacob robó a Esaú. Es la bendición que Dios movió a Isaac para que se la diera. ¿Cuándo? Precisamente cuando Jacob huía de Esaú. Es un pasaje un poco extraño. Jacob huye de una maldad que le hizo a Esaú. Engañó a su padre Isaac. Isaac podría maldecirlo, podría regañarlo, pero aquí lo está bendiciendo. No cabe duda que Isaac, por discernimiento espiritual, dijo, es tiempo de bendecir a tu hijo. Y lo bendijo transmitiéndole el legado que él heredó de su padre Abraham, que Dios dio a Abraham. Bueno, Génesis 29, 13 al 15 nos habla de la bendición que directamente Dios le da a Jacob. Yo soy Jehová, le dice Génesis 29, 13. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que todo esto haya hecho contigo. Este es el legado. Un legado es algo que se transmite como especie de herencia, pero es más que un bien material, es algo inmaterial también. Aquí me refiero a algo espiritual. Un legado de bendición para bendecir, algo que se ha transmitido de generación a generación, pero proviene de Dios. No es lo mismo un deseo que tú tengas, algo que Dios pone en ti y que Dios te dice, hazle, es la misión de Dios. A Jacob le dijo, ahora en esta reflexión, así como lo hicimos con Abraham, estamos viendo lo que Dios le dice a Jacob. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bien, visto a la luz de la Biblia, si bien todas las personas pueden desear bendición, pueden decir Dios te bendiga, Dios de su corazón nace el dar bendición para que bendigas. Pablo, por ejemplo, exhorta a no ser ociosos y a trabajar para que tengas que compartir al que padece necesidad.
Ok, claro que todo el mundo trabaja para satisfacer sus necesidades, pero Pablo cuando dice trabaje, no sean flojos, para que tengan que compartir. ¿Cuántas veces las personas dicen, ay, yo no tengo, yo si tuviera daría? Bueno, la carta a los romanos dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Habla de la elección. Dios bendice a todas las familias de la tierra a través de Jacob, no de Esaú. Eso es la elección. Esaú puede bendecir. Dios te bendiga, Shalom Aleichem. Tal vez diría también Esaú a otros. Pero Dios elige a Jacob para eso que dio a Abraham, eso que Abraham dio a Isaac, eso que Isaac dio a Jacob, para que eso sea algo real y tangible que se transmite. El Señor Jesús dijo, cuando lleguen a una casa, predicando el Evangelio, saludadla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, cuando lleguen digan Shalom Aleichem, que no es nada más Dios te bendiga, no es nada más la paz de Dios esté contigo, es todo lo que hace falta para satisfacción, para paz, para armonía, para salud, para prosperidad, todo esto incluido. No hay algo que falte en el saludo Shalom Aleichem para que las personas estén bien, satisfechas. Paz es una de estas cosas. Si el lugar fuere digno, vuestra paz va a reposar ahí. Es decir, la paz es algo tangible, algo que se va a quedar ahí. Algo como si llevas un pastel y ahí se queda el pastel, la paz de Dios, ahí se queda la paz de Dios. Ahora, si el hogar no fuere digno, la paz se va a regresar a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Dios prepara al instrumento que transmite la paz. Y para que esa paz que viene de Dios directamente, que pasa a través del vaso elegido por Dios, surte el efecto que Dios quiere, la persona, el hogar tiene que ser digno. ¿Qué es digno? Reconocer que viene de Dios, aceptarla como bendición de Dios. El que bendice, el que madruga para bendecir, dice la palabra, la bendición se torna en maldición. Como cristianos tenemos que bendecir y no maldecir. Pero para que esa bendición funcione, tú tienes que estar limpio. Es lo que Dios hace con Jacob, lo transforma. Y después las personas tienen que estar abiertos a esa bendición de Dios. Ok, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en Jacob. Pero ¿cuáles familias? No todas gramaticalmente hablando, espiritualmente hablando. Todas las familias que abran su vida y su corazón a lo que Dios tiene, van a recibir esa bendición. Bueno, vamos adelante. Dios usó a Jacob, pero lo transformó. Le habló Dios directamente a Jacob y le dijo, voy a engrandecer tu nombre, pero todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ok. Jacob en sus años de juventud y entrando en la madurez mostró un temperamento muy abierto, atrevido, engañador, aprovechado. Dios le dio la promesa de bendición en ese tiempo. Jacob no era una caja de virtudes, estaba huyendo de Esaú su hermano. Pero Dios desde ese momento le dice, yo te he elegido para esto. Jacob no se la cree. O sea, no es que diga son mentiras, sino que dice, ¿cómo? Bueno, si Dios hace esto, Jehová será mi Dios. ¿Ok? Ese es el comienzo para Jacob en su inicio, en ese proceso en que Dios lo va a transformar. Dios le da promesa, él hace un voto, y en su tiempo Dios le dice, ¿te acuerdas del voto? Regresa a Betel y haz un altar. Es parte del trato de Dios, de esa transformación de Dios que hace en ese Jacob engañador. Más adelante vemos cómo Dios lo cambia dentro de ese proceso de transformar el vaso a la persona para usarla para bendición. Jacob se encuentra luchando con un varón, con el ángel de Jehová, con Dios mismo. Dios le cambia su nombre. Ya no vas a ser engañador, sino el que lucha con Dios y gana. En general parece un nombre muy bonito. Ah, qué bonito nombre le cambió.
pues en un sentido es muy diferente. Pero ¿qué quiere decir el que lucha con Dios? ¿Es algo muy bonito? Si tú luchas con Dios, ¿es algo bonito? Bueno, si luchas al lado de Dios, sí. Pero si luchas contra Dios, no es nada bonito. Israel así por sí mismo, el que lucha con Dios y con la gente, bueno, porque dice, y ganó. Ah, qué bueno. ¿A quién no le gusta ser ganador? Pero ¿a quién le ganó? Le ganó a su soberbia. Le ganó a su independencia, a su espíritu de autosuficiencia, de autovalía, de creer que él las podía de todas. Hay cristianos que creen que las pueden, que las saben de todas. Es ese Jacob. Es ese todavía autosuficiente. Todavía tiene que ser transformado por Dios. Dios, cuando le dice el que lucha con Dios, está hablando del carácter, para que nosotros nos veamos ahí, que con frecuencia estamos luchando con Dios, nos estamos oponiendo a lo que Dios manda en su palabra. A pesar de eso, vivimos. Jacob dijo, luché con Dios y conservé la vida. O sea, fui pecador, pero no morí. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó. Ese es el espíritu de esta frase. Habla de ese espíritu de oposición que está en el ser humano y aún en el cristiano que está presente. Dios en su misericordia, pues aquí nos mantiene con vida para seguirnos transformando. Esa es la idea de Israel. Dios nos cambia, pero no nos dice mi hijo es perfecto, Jacobito ya no es Jacobito, ahora es Israelito. Perfecto, qué bonito se ve Israelito. Háganle caso a Israelito, miren qué bonito, miren lo que dice con Israelito. No, está señalando la naturaleza, luchas, te opones y sin embargo no mueres, porque Dios en su misericordia, ¿qué esperes? Que te caiga el 20. Que seas capaz, no de decir yo, bendíceme, que seas capaz de bendecir. Jacob iba huyendo de Esaú porque quería bendición. Pero Dios lo transforma para que él bendiga. Dios nos bendice a los cristianos para que bendigamos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos usa para bendecir. Bendecido para bendecir. Bueno, esa es la idea de un legado. Jacob, antes del cambio o como parte del proceso de Dios, vemos el trato. A veces acciones duras de parte de Dios para que veamos las cosas de diferente manera. Vamos a ver la primera acción, podemos decir, espiritual en Jacob. Él hace un voto a Dios. Si va Dios conmigo y me guarda en este viaje que voy, me da pan para comer, para vestir, vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ok, Jacob reconoce a Dios. No ha sido su Dios, pero ahora reconoce que hay un Dios que lo mejor es cumplir su voluntad. Más adelante, años después, allá en Génesis 30, capítulo 2, dice que Jacob había tenido hijos con Lea, con Silpa, con Bila. Raquel llega el momento que le dice, oye, Jacob, dame hijos. Jacob se enoja y le dice, oye, ¿acaso soy Dios? O sea, yo no puedo todo. Hasta ahorita he vivido creyendo que puedo todo, pero hay que reconocer que yo no puedo todo. Yo no te puedo dar hijos. Como que Jacob comienza a darse cuenta que tiene limitaciones. Antes hubiera buscado 1000 maneras a ver cómo le hacemos para tener un hijo. Hay muchas maneras de tener hijos. Pero Dios es el que los da. Bueno, algunos 2 años después, tal vez más o menos de esto, Dios bendice y habla a Jacob y lo envía a casa de su padre. Génesis 31:3 le dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. En el versículo 9, Jacob da testimonio a Raquel, a Lea, les dice, Dios ha estado conmigo. El habla de Jacob se transforma. No es, miren lo que he ganado, miren lo que he obtenido con el esfuerzo, con mi astucia, con mi habilidad. ¡Ah, qué buenazo soy!
Dicen en el norte, me aventé, me aventé. Jacob lo que dice es, Dios me ha bendecido, Dios ha estado conmigo. Y a su suegro Labán más adelante le dice también, Dios ha estado conmigo. Y si Dios no hubiera estado conmigo y no te hubiera reprendido anoche, ¿tú cómo me tratarías? En Génesis 31:53 no se pone al tú por tú con Labán. Pone a Dios de por medio. Así como dice que Dios le ha bendecido, ahora le dice a Labán, y el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Todavía no era su Dios, así con sus palabras de decirlo. Reconocía que Dios lo había bendecido, pero todavía no decía Jehová es mi Dios. Me llama la atención que Jacob dice el Dios de Abraham y el Dios de Nacor. No había puesto mucha atención y me hace creer que Abraham, desde que estaba en Ur de los Caldeos, ya tenía cierto conocimiento de Jehová, aún Taré también. Aunque Taré tenía sus ídolos, pero también reconocía a Jehová, porque aquí menciona a Abraham y a Nacor, hermano de Abraham. ¿De dónde les vino este conocimiento de Dios? No sabemos, pero aquí lo menciona Jacob, el Dios de Abraham y de Nacor, juzgue entre tú y yo. O sea, ya no se trata de que yo creo, yo te señalo como culpable, como aprovechado, ¿no? Que Dios juzgue entre nosotros. Pone a Dios de por medio. Bueno, más adelante vemos cómo hay aparición de ángeles. Campamento de Dios es este, Manahaim, ya lo hemos mencionado antes. Y en Génesis 32:2 encontramos lo siguiente. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. En el 9 dice, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste. Es una oración de Dios, de Jacob a Dios. Teme por su vida, teme de Esaú. Pero aquí está orando, el Dios de mi padre, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Mira lo que reconoce Jacob. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy entre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. No se pone a urdir un plan. No se pone a maquinar cómo engaña a su hermano. Él se la sabía de todas, pero ahora también sabía que no podía hacer todo. Él antes lo buscaba, le inventaba si no sabía, pero ahora reconoce, tengo un límite. Ahora reconoce, puedo pagar las consecuencias de mis fechorías. Ahora reconoce sus limitaciones y pide a Dios, Señor, líbrame de la mano de mi hermano. ¿Te das cuenta la transformación que Dios va obrando en Jacob? Pasaron años, más de 20 años. Coloca a Dios como el Dios de su padre. Da testimonio de la grandeza, de la universalidad de Dios. Menciona que fue Dios quien lo llamó. Yo estoy aquí porque he tratado de seguir la voluntad de Dios. Reconoce que no tiene una buena historia en su vida. Tus misericordias son más grandes que todo lo bueno que yo he hecho hasta ahorita. Y pide la protección de Dios. ¿Cómo son tus oraciones a Dios? ¿Cómo le pides a Dios? Hay cristianos que piden como si dijeran, yo merezco. Yo he recibido menos que los demás. Yo exijo un milagro. Yo recuerdo alguna oración en un video que veía, no nos conformamos con menos que un milagro, no nos vamos hasta que hagas un milagro. ¿Qué oración es esta? ¿Dónde encuentras esa oración en la Biblia? Bueno, Jacob dijo, no te suelto si no me bendices. Un Jacob postrado, un Jacob diciendo, las últimas fuerzas
que tengo, las uso, no te suelto, me llevas arrastrando, pero no te suelto. Pero aquí dice, tus misericordias, Señor, son más grandes. O sea, yo no merezco, pero te pido esto. Ok, la transformación que Dios va obrando en Jacob. Génesis 33, 20. Después de que luchó con el ángel, después que tuvo un encuentro con Esaú, y Esaú le abrazó, lo besó, expresó su amor, Jacob le dice, veo tu rostro como el rostro de Dios, le dice a Esaú. Es lo que Dios ha hecho en Esaú, y es lo que ahora Jacob ve, las obras de Dios. Dice Génesis 33, 20. Y erigió allí un altar, y lo llamó El Elohe Israel. O sea, Dios, el Dios de Israel. Antes él dijo, el Dios de mi padre Isaac, de mi padre Abraham. Ahora dice, Dios, el Dios de Israel. Mi Dios, es mi Dios. Es como cuando hoy en día alguien dice, Cristo es mi Salvador y mi Señor. Yo lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Israel está aquí dando testimonio con ese altar y en primer lugar reconociendo a Dios. Tú eres mi Dios. La obra de Dios. Dijo Dios, Génesis 35, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí. ¿Ok? Jacob está reconociendo a Dios. Ese es el primer paso cuando hay una transformación. Es el parteaguas. Una vida, quién sabe cómo se llevó, pero ahora reconoce a Dios. Ahora todo va a ser visto a la luz de eso. Dios le dice, ¿te acuerdas del voto? Ve a Betel y edifica altar ahí. Jacob le pide a su familia, sus dioses, vamos a la basura, entréguenmelos. Olvídense de sus dioses, ya no hay lugar para ningún dios en mi casa. Dios dice que apareció otra vez a Jacob y le dijo que su nombre ahora era Israel. Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, tu padre, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. ¿Qué pasó algunos pocos años después? Cuando hubo hambre en la tierra, estamos hablando de ese proceso de transformación en Jacob, cómo se aprecia el cambio que Dios ha obrado en él. Cuando Benjamín tiene que ir a Egipto, al principio él no lo quiso dejar ir a comprar grano, a comprar comida, una segunda, tercera vuelta a Egipto. Jacob por fin dice, bueno, tiene que ir mi hijo Jacob, ya está Simeón ahí, si pierdo a mis hijos, pues amén. Si Dios lo permite, ¿qué puedo hacer yo? Ya no puede hacer algo más Jacob que decir lo más que valoro, lo más que aprecio, está en las manos de Dios. Que Dios les dé gracia delante de aquel varón. Un Jacob transformado. Un Jacob preparado para bendecir. Más adelante Jacob va a Egipto y es presentado por José, es mi padre. Y después de los intercambios, presentarse uno al otro, dice la palabra de Dios que Jacob bendijo a Faraón. ¡Qué tremendo! Un extranjero, uno que viene porque quiere comprar comida porque donde vivía ya no hay. Bendice al emperador, al rey de ese lugar. Es lo que tiene que hacer aquel que Dios preparó para bendecir. Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes suyas a la gente. Así lo dice el apóstol Pedro. Tenemos que estar listos para bendecir al emperador, al rey, al presidente, al gobernador, al diputado, al magistrado, al jefe de padres de familia, al vecino, a quien sea que esté delante nuestro, que nos oiga. Que Dios te dé la bendición. Que Dios te bendiga desde los cielos. Bendecidos para bendecir. Para eso Dios llamó a Abraham.
Para eso Dios llamó a Jacob. Para eso Dios tiene un pueblo, para bendecir. Es la forma en que Dios quiere bendecir a todo el mundo, a todas las gentes, a través de sus hijos. Dios no te bendice nada más por bendecirte. Dios te bendice para usarte para que bendigas a otros. Jacob, después de que bendijo a Faraón, en Génesis 47, vemos que también bendice, Génesis 48, a José, a Efraín y a Manasés. Bueno, Génesis 48, 14 dice así: Jacob extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, y su mano izquierda, el menor, y sobre la cabeza de Manasés, colocando sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Puso su mano derecha sobre Efraín. La mano derecha era sobre el primogénito, lo oficial, lo mandado por Dios. Pero Jacob puso su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés, que era el mayor. Y bendijo a José. Fíjate, dice el versículo 15, y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Jacob se está ubicando aquí como portador de un legado. Lo que recibió de Isaac, que Isaac había recibido de Abraham, ahora él lo tiene. Ahora él dice: sea perpetuado en estos jóvenes mi nombre, el nombre de Israel. José tuvo un lugar especial. Manasés y Efraín ocuparon el lugar de José en un sentido. Fueron tomados como hijos de Jacob. Fueron considerados con las 12 tribus de Israel. Ahora José recibe de parte de Jacob una porción extra. La recibieron Efraín y Manasés. Ya José vivió sus últimos años junto con toda la familia en Egipto, pero en su tiempo Efraín y Manasés recibieron lo que le dio Jacob. A ti te doy una parte más que a tus hermanos, la que conquisté con mi arco y con mi arco y con mi espada. La Biblia no lo narra, pero Jacob conquistó del amorreo y lo deja para José. Lo toma como Jacob a José como si fuera su primogénito en un sentido. Le da una porción extra, que era lo que recibía el primogénito. Bueno, Efraín y Manasés tuvieron un lugar especial, como lo tuvo José. Jacob bendijo a José en sus hijos. Dijo, para terminar, quiero mencionar este pasaje de la Biblia. Dice Génesis 48, 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Bueno, sea perpetuado en ellos mi nombre. Jacob bendice, es aquello para lo cual Dios lo preparó. Lo bendice, y aquí bendice y está profetizando también. Y está diciendo algo que cada día el israelí hace. Cuando en cada Sabbat el padre, el jefe de familia, bendice a sus hijos y les dice así: hágate el Señor como a Efraín y como a Manasés. Bueno, es perpetuado el nombre de Jacob, el nombre de Israel, todo Israel. Cuando celebra el Sabbat, menciona a Efraín y a Manasés y pide la bendición y dice y declara la bendición: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. No le dice: Dios bendice como bendijiste a Efraín y Manasés. No, hágate, es una declaración: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Eso lo puede decir solamente alguien que ha recibido el legado, alguien que reconoce, es consciente: Dios me dio esa bendición, esa libertad, y yo la voy a cumplir.
hágate Dios como a Efraín y como Manasés. Eso es bendecir. Ese es como debe bendecir el cristiano. Reconocer que es portador de un legado y transmitir ese legado. Es similar como Jesús dijo a sus discípulos: Shalom Aleichem, la paz de Dios sea con ustedes. Si el lugar es digno, lo van a recibir. Si el lugar no es, vuestra paz regresará a ustedes. De gracia recibiste, da de gracia. Es decir, es algo que Dios te dio. Bendecir. Bendice con la bendición que Dios te bendijo. Dios te bendiga.